Y bueno, como la fotografía es algo tan amplio y con tantas vertientes, explicar un poco desde dónde me muevo, ¿no? Antes he estado dando algunos de los documentos que me sirven un poco como antecedentes para estas reflexiones que traigo, ¿no? Mi docencia y mi práctica artística, porque soy tanto fotógrafa como docente, parten de dos patas. Yo me formé como periodista y también como comunicadora audiovisual, ¿no? La parte más periodística o más documental me lleva siempre a interrogar, a preguntarme por qué, a profundizar, a teorizar, ¿no? Soy un poco filósofa. Y luego la parte más artística, más de la pureza de fotográfica, que me viene también un poco de la trayectoria familiar, me lleva a, pues, a sentir esas imágenes, ¿no? Y a sentir esas cosas que estoy fotografiando, ¿no? Entonces, al final acabo haciendo como una mezcla, ¿no? Y que creo que es importante para el proceso creativo. Por eso, en el momento fotográfico en el que nos encontramos, en el que abordamos distintas maneras de enfrentar la fotografía de calle, es una cosa que se puede decir que está bastante de moda, aunque no es algo que haya surgido ahora, por supuesto. Vamos a ver algunos puntos de vista. Precisamente me planteo una serie de cuestiones a la hora de, en el momento en el que comparto con mi alumnado distintas prácticas fotográficas y en el momento en el que yo las abordo también como creadora, ¿no? Y mi reflexión va hacia esos dos lados, cómo yo me enfrento a determinados ámbitos a la hora de sacar mis proyectos fotográficos y cómo también pues lo lanzo hacia ellos y le hago reflexionar a ellos y cómo ellos también lo abordan, ¿no? Insisto en que la docencia es una actividad, por eso que decía Biche lo de doble dirección, enriquecedora, porque estamos creando y compartiendo continuamente y la creación horizontal y el aprendizaje horizontal es lo que planteo siempre, no lo planteo de otra manera. Y bueno, esto lo voy a abordar más como una especie de masterclass. Luego ya cuando termine, si queréis, pues planteamos debate, preguntas, lo que queráis. Y sí que voy a hacer como un breve recorrido, intentaré no ser muy pesada, sobre algunos aspectos de la fotografía en el ámbito de que esa fotografía de calle puede ser abordada de una parte más conceptual, más estética, más práctica, ¿no? O desde un punto de vista o otro, ¿no? Voy a ir entrando en materia. A mí me interesa el nivel antropológico. Decía David Harvey en el 77, que fue el año que yo nací, que cada forma de actividad social define su propio espacio. Tenemos que tener en cuenta que la forma que toma el espacio de la ciudad en la cual nos movemos, y nos movemos en este momento, en este aquí, en este ahora, en este ámbito social y temporal en el que estamos concretamente, es un símbolo de nuestra cultura, del orden social que existe y de nuestras aspiraciones, necesidades y temores. Entonces, claro, nosotros vamos a coger la cámara desde lo que somos aquí y ahora y vamos a fotografiar las circunstancias que tenemos alrededor, pero también otros lo han hecho antes y de otra manera, y en otros ámbitos geográficos y temporales vamos a abordarla desde distintos puntos de vista, ¿no? Abordamos la fotografía como huellas del espacio-tiempo, ¿no? Y ha sido siempre una reflexión constante a lo largo de las teorías, de la comunicación, de la fotografía, etcétera, ¿no? Como interpretación, como representación y como objeto. Ese objeto fetiche, ¿no? Esa fotografía que tenemos y que guardamos, esa representación de la realidad que nos hace sentir afín a eso que antes era y que actualizamos en el presente, pero también tenemos que ser muy conscientes de la interpretación. Somos siempre subjetivos, desde el momento en que cogemos una cámara y nos plantamos delante de algo, hasta el momento en el que como receptores vamos a interpretar esa imagen, somos siempre subjetivos y vamos a interpretar unos códigos propios, personales y también sociales y culturales del momento y del tiempo en que nos encontramos. Walter Benjamin, por ejemplo, hablaba del concepto de aura, como una trama particular del espacio-tiempo que está en la imagen. Nosotros como creadores siempre vamos a impregnar algo a esa imagen fotográfica, vamos a dejar algo de nosotros y a su vez el lector va a interpretar ese algo que nosotros hemos dejado. Es algo orgánico, material, que no se puede explicar pero que es incluso mágico, ¿no? En Roland Barthes se habla de ese tiempo detenido, ¿no? De ese tiempo congelado, ese captar el instante decisivo, por ejemplo, de Cartier-Bresson. Y en Philippe Dubois se habla de una prueba histórica de que algo sucedió, esa foto que nos hacemos cuando vamos de vacaciones por ahí, yo estuve aquí, ¿no? Pues, y que ahora es tan fácil de tergiversar, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vemos como, por ejemplo, Berenguer Becker y todos sus predecesores, sus sucesores en la escuela de Düsseldorf, precisamente lo que intenta es dar registro de eso que ha existido cuando está en un momento a punto de desaparecer o que está desapareciendo. A mí todo esto me interesa porque mi labor, tanto reflexiva, investigadora como fotográfica, se centra en los barrios, ¿no? Y cómo los barrios están empezando a ser como ese reducto de un tipo de vida que ya casi está desapareciendo y que nos parece muy exótica, ¿no? Yo tengo una visión bastante contraria o negativa con respecto a algunas
unas formas de realizar fotografía, ¿no? Esa fotografía colonialista, ¿no? Que se va a países empobrecidos, como que está gracioso sacar algo que es exótico, que nos llama la atención, pero que los mira desde arriba, ¿no? Esa herramienta de poder que es la cámara para captar al otro según tu punto de vista, sin contar con lo que el otro vive, siente o experimenta, creo que es una reflexión importante que tenemos que hacer desde la fotografía, ¿no? Y un poco pues todo esto me lleva siempre a esa reflexión sobre la ciudad, cómo se va desarrollando la ciudad y los barrios, ¿no? El mismo trabajo de Bleda y Rosa, que fueron Premio Nacional de Fotografía en el 2018, nos habla también de esa huella de la memoria, ¿no? Bleda y Rosa van a esos lugares que tienen cierta historia, esa historia que se ha podido quedar impregnada ahí de alguna manera. Aquí, por ejemplo, del año 1476. Es una serie fotográfica que se llama Campos de Batalla, normalmente articulada en dísticos o trísticos, en los que ellos representan lugares, bueno, registran realmente lugares actuales que en el pasado tuvieron alguna batalla alrededor, ¿no? Entonces puede quedar ese aura de la que hablaba Benjamin de eso que sucedió ahí, pero sin embargo nos lo actualiza, es este sitio está ahora, aunque sucediera algo hace tiempo, ¿no? Tiene que ver también, aunque de una manera distinta, con la memoria, ¿no? Con la fotografía como memoria. O esta imagen que he sacado de la página de Facebook de Almería en blanco y negro, en la que hay gente que va subiendo fotografías para el recuerdo, ¿no? Esa nostalgia que nos da la fotografía de algo que hemos vivido y que estaba ahí como era, ¿no? Aquí la portada del Real de la Feria de Almería entre los años 1910 y 1920, ¿no? Entonces, esa nostalgia del pasado también tiene mucho que ver con esa cosa que tenemos algunos fotógrafos que nos gustan las ruinas, que nos gustan las cosas que están un poco desapareciendo, ¿no? Hay algo ahí de lo que hemos sido y que se nos actualiza un poco por dentro, ¿no? La memoria puramente histórica, como esta recogida de colchones para refugiados el 20 de octubre del 36, que forma parte esta imagen de la exposición Cámara y Ciudad, que ahora mismo está en el CaixaForum de Barcelona, junto con el Pompidou de París, y que precisamente habla de la fotografía y la ciudad. Ya os digo que el tema parece que va estando cada vez más de moda. Entonces, toda esta inquietud que a mí me surge en torno al proceso de gentrificación, de los cascos históricos, porque soy malagueña, porque he vivido toda la turistización aquí, porque cuando llegué a Almería dije, esto es mi Málaga de cuando yo era chica, y conforme fueron pasando los años vi que empezaba ese proceso que yo había vivido aquí, empezaba allí también, ¿no? Toda esa inquietud que a mí me da, toda esa parte más social, la más periodística, luego se mezcla con mi formación en fotografía terapéutica. Yo he trabajado mucho la fotografía como herramienta personal para el autoconocimiento, trabajando con Carlos Canal en los talleres que dan aquí en la universidad, en distintos cursos, y bueno, trabajamos mucho con el álbum de foto familiar, a través también del trabajo de una compañera, Noemí Genaro, que trabajó conmigo en la Escuela de Arte de Almería. Y entonces empiezo a reflexionar acerca de por qué me interesa tanto eso del barrio donde vivo en Almería, si yo soy de Málaga, si yo en realidad no tengo nada que ver con eso, ¿no? Y sí que me doy cuenta de que tiene mucho que ver con lo que yo he vivido de pequeña, con los recuerdos que a mí me han quedado, con toda esa historia personal, ¿no? Y entonces se me ocurre ir rescatando el álbum de fotos familiar y mezclarlo con esa fotografía de fuera, ¿no? Lo que es dentro y es fuera, cómo podemos relacionarlo, ¿no? ¿Qué relación puede tener? Y desde entonces pues lo mezclo en mis actividades docentes y en mis talleres. Hay una documentación de la Diputación de Huesca que se llama Otras narrativas domésticas, que profundiza bastante en esto del álbum de fotos familiar, como este trabajo de Ramón Díaz, Retratos de aula callejera, o este de Matías Costa, de Family Project, del 2009, que precisamente lo pongo de ejemplo porque basándose en esas fotografías del álbum familiar, él rescata y reinterpreta espacios personales en esas fotografías nuevas, ¿no? Y como que los resignifica, como que los reinterpreta. Este trabajo de Ana Casasbroda, álbum, Ana Casasbroda es una fotógrafa argentina, este trabajo versa sobre su vuelta a la casa de su abuela y reencontrarse con sus recuerdos, con su infancia, ¿no? Cómo el espacio vuelve a evocarnos un montón de situaciones y obviamente las fotografías también, ¿no? El volver a ese espacio, el fotografiarse en ese espacio que ya no es como era, sino que ahora es distinto y tú también porque has crecido, es una herramienta impresionante para precisamente actualizar esos momentos de vida, ¿no? En la casa de la abuela. Y bueno, esto es una fotografía que realizó una alumna mía en una de las actividades de mi docencia en la Escuela de Arte de Almería y que formó parte de la exposición Paisaje-Territorio en el Museo de Almería. Ella se enfrentó con este lugar, con este entorno suyo propio, era la casa de su abuelo que murió hace años y ella no había podido superar el duelo de esa muerte y se enfrentó físicamente a entrar en esa casa, a volver a encontrarse con todos esos recuerdos, ¿no?
Entonces, el espacio también tiene mucho del tiempo, de lo vivido, de lo que somos, ¿no? De todo ese... Entonces, todo esto nos lleva a concebir al final la fotografía como una herramienta de investigación antropológica. Dentro de las distintas actividades que voy realizando y en mi docencia del alumnado de diseño de interiores en la Escuela de Arte de Almería, yo les daba la asignatura de fotografía y el ayuntamiento pues lanzó un concurso de ideas para embellecimiento del casco histórico, ¿no? Entonces estuvimos hablando del tema y les decía, bueno, vosotros nunca le vais a decir a alguien a quien vais a diseñarle una casa por dentro que se queden tranquilos, que vais a hacer un trabajo precioso, que no tienen nada que deciros, que seguro que van a estar contentos con lo que vais a hacer. Sin embargo, el espacio público se interviene de otra manera, ¿no? No se le pregunta al vecino cómo quieren que sea su casa, qué colores les gustan, qué es más cómodo para ellos, cuál es su manera de vivir su barrio, ¿no? Entonces, en esa reflexión invitamos al grupo de estudios antropológicos La Corrala de Granada a hablarnos precisamente de toda esa experiencia que ellos llevan años viviendo con el barrio del Albaicín, con esa intervención del urbanismo, de los diseñadores, de los expertos en el ámbito del barrio, que es una labor más antropológica, ¿no? Y que es importante que se deje a las personas, a la sociología y que entren, que haya esa mezcla entre disciplinas y que las disciplinas de los expertos no estén tan separadas, ¿no? Entonces ellos hacen actividades interesantes y nos hacen reflexionar sobre esto concretamente, ¿no? Que la herramienta de la fotografía no es algo tan inocuo, lo utilizamos para jugar y es un juego muy divertido, pero es una herramienta de comunicación y la comunicación es una responsabilidad muy grande. Son discursos visuales que están cargados de expresiones de nuestra cultura. Cada toma fotográfica que hacemos está significándonos a nosotros y va a quedar para la historia. Registran una muestra histórica, social e individual también. Es un medio para significar o para comunicar significados sociales. Por lo tanto, lo vemos como con una intención y un simbolismo propio de la época, en un contexto social, cultural e individual, ¿no? Cuando empezamos a pensar que fotografiamos desde ahí, desde lo que somos por dentro y de lo que vemos fuera y de lo que vivimos, nos damos cuenta de que podemos conocernos a través de la fotografía y dar a conocer a través de la fotografía cosas en las que no habíamos pensado, ¿no? Y en eso es lo que me voy metiendo poco a poco, ¿no? Esto es lo que os decía antes, de esa reflexión ética que me lleva desde que leí sobre la fotografía de Susan Sontag, que algunos fotógrafos dicen que hay que ver que es que Susan Sontag odiaba la fotografía. Bueno, por Dios, precisamente reflexiona porque ama la fotografía y quiere utilizarla de la mejor manera, ¿no? Como esa cámara que tenemos entre las manos es una herramienta de poder que nos sitúa en este mundo, aquí, ahora, en este momento, una herramienta que ha sido de registro y control también a lo largo de la historia. A mí me fue interesante documentar y darme cuenta de que esos retratos de tipologías raciales que hacían los primeros antropólogos antes de la fotografía con dibujos y luego ya también a partir del siglo XIX con la fotografía, lo realizaban igual que ahora muchos fotógrafos hacen fotografías de gente que vive en la calle o de gente que es pobre, que la dignifican como poniéndolo en un estudio de fotografía con un fondo neutro, ¿no? Precisamente el alejarlo de su entorno, de su barrio, de su lugar de origen, es lo que los hace separarlo y convertirlos en objetos en vez de personas, ¿no? Es lo que hacían los antropólogos en esas fichas casi policiales, ¿no? En los que se iban estudiando como tipologías, como objetos a las personas, ¿no? Entonces podemos correr el riesgo de nosotros como fotógrafos también tratar como objetos a las personas en vez de integrarlas en nuestro proceso creativo, ¿no? La fotografía, dice Bourdieu, no es solo un objeto histórico, sino también un agente articulador de la historia y nosotros estamos creando historia cada vez que comunicamos algo, con palabras o con imágenes. La imagen es una herramienta de comunicación. Esa imagen de la alteridad, que parece que ya con que sea algo sobre distinto o exótico ya es una obra de arte, ¿no? Es una reflexión que nos hace tener también Óscar Colorado. Y bueno, este trabajo de Carrie Mae Weems, precisamente, ella es una artista que reflexiona acerca de la huella que deja ese estudio antropológico y esa cosificación de su raza, ¿no? Desde su punto de vista como artista. Entonces trabaja con imágenes de sus antepasados expresando qué es lo que ella siente, ¿no? Como en la iconografía del imaginario colectivo de la fotografía nos vemos como que hay modelos dignos de ser registrados, analizados o exhibidos de determinadas maneras y otros que no, ¿no? Y esa reflexión a través precisamente del arte nos lleva en este trabajo de Carrie Mae Weems, que dice: desde aquí vi lo que pasó, te convertiste en perfil científico, un tipo negroide, un debate antropológico y un tema fotográfico. ¿En qué momento algo se convierte en un tema fotográfico si no es un objeto? ¿En qué momento una persona, un lugar, un barrio, un entorno se convierte en un objeto fotográfico, ¿no? Que podemos llevarnos a nuestra casa como si fuera un trofeo, ¿no? Tenemos que pensar en esas significaciones sociales de las que a veces no nos damos cuenta, ¿no?
Nosubosa Magnú también trabaja en el mismo ámbito, integrándose ella misma en la fotografía con el fondo de sus antepasados, ¿no? ¿Qué hay de eso que ya ha existido? ¿Qué hay de esa huella que registraron en fotografía en lo que yo soy ahora mismo, ¿no? ¿Cómo nos mezclamos? Dice Walter Benjamin que cada contexto es susceptible de volverse un ámbito propicio para el arte, de transfigurarse en un espacio del arte. Y muchas veces esa tendencia al espectáculo, porque el arte también es espectáculo, es lo que nos hace de caer en la trampa, ¿no? Yo cuando me viene algún fotógrafo, porque he estado trabajando en barrios cercanos a Las Chancas o barrios más populares, ¿no? Ay, ¿conoces a alguien que me pueda introducir allí? Bueno, puedo conocer a alguien, pero ¿para qué, no? ¿Para qué te va a servir a ti esa fotografía y para qué le va a servir al otro, no? No, ¿va a ser un proyecto genial porque ahora la fotografía de barrio está de moda y quiero colgarme una medalla? ¿O va a ser algo que le sirva al otro porque mi fotografía le sirve al otro, ¿no? Esa es la pregunta que siempre planteo, ¿para qué le sirve al otro mi fotografía, ¿no? Hay otra tendencia que es la fotografía participativa, que nace de esa conciencia de la fotografía, de la cámara fotográfica como herramienta de poder, ¿no? Si en vez de tener el poder yo, le doy la cámara al otro, le enseño a hacer fotografía y dejo que sea él el que explique cuál es su situación y cuál es su vida, pues va a ser como más horizontal, ¿no? Ahí también tenemos que evitar caer en el paternalismo, porque sí que muchas veces es como que se infantiliza, ¿no?, a esas personas a las que les voy a enseñar a tener una herramienta de comunicación y a comunicarse, ¿no? Y se instrumentaliza también muchas veces a través de ONG y algunas organizaciones sociales. Pero dentro de todo eso es una herramienta que es bueno explorar para ver qué cauces tiene, ¿no? Cómo fotografiamos de manera bidireccional, cómo el otro nos mira a nosotros y nosotros miramos al otro, ¿no? No siempre desde el púlpito de nuestra cámara, ¿no? Otras miradas no vistas, las no escuchadas, otros procesos creativos compartidos. Normalmente la fotografía participativa, aquí tenemos a Almudena Caso o a Carlos Valdivia, que hablan de ese concepto, ¿no? Sirve precisamente para reflexionar, no es hacer fotos por hacerlas. Luego con los colectivos normalmente se trabaja pues, con mujeres que han sufrido violencia de género, con personas que han sufrido desahucio, con personas que están en la cárcel, normalmente colectivos desfavorecidos en los que se les da la herramienta para que se expresen, ¿no?, y cuenten su historia. Lo interesante es lo que viene después, lo que se habla después de esas imágenes, ¿no?, lo que cada uno ha sido capaz de plasmar ahí, ¿no? Dicho todo esto y viendo un poco cómo el espacio nos significa, cómo nos mezclamos con el mismo, tenemos recuerdos, cómo la fotografía es una herramienta también que nos hace conectarnos con otro y tiene un valor antropológico indescriptible, voy a ver varios ejemplos de fotoensayo, ¿no? Defino fotoensayo, bueno, lo definió en su día bastantes fotógrafos de renombre, como una fotografía que nos lleva a contar una historia con un significado detrás, ¿no? Pero a partir de los creadores de la agencia Magnum, por ejemplo, que decían no queremos que sean los directores de las revistas los que digan que tenemos que fotografiar y cómo tenemos que contarlo, queremos ser nosotros los que contemos lo que nos interesa y profundizar en esas historias, ¿no? Realmente desde ahí tenemos muy claro que la fotografía no es objetiva, que es una subjetividad que va a contar un punto de vista y desde un punto de vista concreto, ¿no? Entonces, este trabajo de Ignacio Marín, que se llama Hambre en Caracas, publicado en El País Semanal, el 23 de diciembre de 2018, nos va a dar en unas cuantas imágenes, el reportaje es más amplio, pero he seleccionado algunas, ¿no?, su propia visión personal de qué está sucediendo ahí. Si vemos el tipo de imagen, pretende ser un poco distanciada, el blanco y negro nos unifica bastante, pretende ser bastante objetiva, ver una realidad más o menos tal cual es, aunque sabemos que siempre hay cierta subjetividad, ¿no? Y nos va contando pues, las circunstancias de un colectivo desfavorecido en un espacio concreto, ¿no? Y lo comparo con este otro, publicado en Dispara Magazine el 14 de marzo de 2016, es de Juan Teixeira y se llama Palestina-Israel, y para mí tiene una cosa que es muy interesante interpretar en la fotografía contemporánea, ¿no? Cómo hay determinados simbolismos que van impregnando las prácticas fotográficas. Si bien la fotografía contemporánea está llena de símbolos, el fotoperiodismo también se está llenando de esos símbolos, y la fotografía de calle, si nos damos cuenta, acaba siendo también una suerte de simbología, formas, colores, contrastes, ¿no? Entonces vemos todo eso, vemos cómo hay determinados elementos en esta fotografía que van más allá de registrar una realidad, tienen una huella de autor y una huella simbólica tendenciosa que está queriendo dar un punto de vista desde precisamente el fotógrafo, ¿no? Y que hace guiños a algo que ya hemos visto y que se parece bastante a la fotografía de calle.
juegos de formas, colores. Entonces, claro, es que todo esto viene de una trayectoria bastante amplia, desde los nuevos documentalistas, Robert Frank, Walker Evans, etcétera, ese nuevo documentalismo americano con el reportaje urbano, ¿no? Yo parto de esta frase de Elliot Erwitt para ver esas distintas vertientes en la fotografía de calle, ¿no? Decía: no pasa nada cuando estás sentado en casa, siempre intento llevar una cámara conmigo y disparo lo que me interesa en ese momento. Elliot Erwitt, ahora vamos a ver algunas imágenes suyas, juega con la fotografía, es un divertimento para él. Estoy aburrido y salgo a hacer fotografía, ¿no? Su intención es distinta a la que puede ser la de Robert Frank, ¿no? Robert Frank nos cuenta algo de la historia de Estados Unidos a través del libro Los Americanos. Es una improvisación, un deambular por la calle de manera natural, ahí hay algo de flaner, de ese concepto que veremos ahora. Dispara y ejecuta esa estampa. Y dice: mientras que en la mente la imagen se compone de filias, fobias, identificaciones y proyecciones que se plasman sin aparente esfuerzo en la película. Ahí no está hablando de que su trabajo es un fotoensayo, nos está hablando de que hay identificaciones personales y proyecciones nuestras que dejamos ahí en la fotografía que hacemos y en nuestra manera de mirar a la calle, ¿no? La sociedad en general. Entonces, por otra parte, tenemos también esa otra parte de la fotografía de calle, ¿no? A la que otros jugamos, esas geometrías desenfadadas, profundos contrastes, elementos expresivos que tienen un propósito, la parte más compositiva, ¿no? Yo siempre digo cuando doy clases que estudiamos las cosas bajo etiqueta y en cajones, en compartimentos para comprenderlas mejor, ¿no? Pero en realidad están todas mezcladas y hay muchos matices que se mezclan entre sí. Estudiamos composición y análisis de la imagen por un lado y el concepto o lo que quieren decir las imágenes por otro, ¿no? Y vemos que hay algunos trabajos que se están impregnando de esa manera de estudiar la fotografía, ¿no? Hay trabajos que son muy plásticos y muy visuales, pero no se encargan en absoluto de interpretar un poco el contenido de lo que hay detrás. Y hay otros que sí están impregnados en ese contenido y que dejan un poco más de lado la forma, ¿no? Algunas imágenes precisamente de Los Americanos de Robert Frank, en las que podemos leer cada una de las imágenes y cada imagen cuenta su historia y está denunciando una situación con respecto a lo sucedido en aquella época, ¿no? Walker Evans, aunque su trabajo también es muy de la ciudad y de los distintos aspectos que podemos interpretar en los rostros, en el día a día, más cotidiano, ¿no? Quizás menos político, también es un fotógrafo de la forma, ¿no? Y nos puede parecer que todo esto nos va a llevar al tipo de fotografía que vemos hoy día en la fotografía de calle, ¿no? Fijaros que Elliot Erwitt os decía que es el fotógrafo que juega, ¿no? Que juega con esos simbolismos, con esas serendipias, con esas cosas que vemos por casualidad y que de repente decimos: ¡oh, qué fotón! ¡Plum! Y hacemos la foto porque es algo curioso, es algo que nos divierte, ¿no? Es una manera también de concebir la fotografía. Pero sí que es bueno posicionarse y dejar claro al espectador dónde estamos, ¿no? O las sombras y los contrastes de Brassai. Son distintos ingredientes que hemos ido viendo a lo largo de toda esa trayectoria de la historia que podemos interpretar, podemos ver en la fotografía de calle actual, ¿no? El color de Meyerowitz, también esa ciudad de contrastes, de sombras, de serendipias, de aspectos interesantes o graciosos, que nos han llegado también a la historia de la fotografía en España, a través, por ejemplo, de Catalá Roca. Dice Susan Sontag que el fotógrafo representa una versión armada del paseante solitario que explora, que acecha, que cruza el infierno urbano, el caminante voyerista que descubre la ciudad como un paisaje de extremos voluptuosos, maestro en el gozo de observar, avezado en la empatía, el flaner encuentra el mundo pintoresco. Y es aquí donde me centro yo en mis talleres sobre todo, en el hecho de, bueno, hay una fotografía más documental que quiere saber qué es lo que está ocurriendo ahí, profundizar, pero hay otra fotografía que nace de lo que somos con el espacio, ¿no? En el taller que impartiré los días 6 y 7 de marzo, precisamente trabajamos desde la deriva fotográfica. Bueno, es un término que es bastante confuso porque les está utilizando mucho el término de deriva para expresar el hecho de salir a cazar fotos a la calle, ¿no? En realidad una deriva, tal y como la definían los surrealistas y los situacionistas, lo veremos, es simplemente andar sin un destino, sin un rumbo, dejándose mezclar con el espacio, con el tiempo. Y es la sensación más maravillosa del mundo. Entonces, cuando vamos a cazar una fotografía vamos ya con un objetivo, por lo tanto ya no vamos tan libres, no vamos derivando. Podría ser más bien una descubierta lo que hacemos, ¿no? Ese flaner del que hablaban ya en el siglo XIX, ¿no? Y que ahora veremos, es esa figura de la que habla Susan Sontag, y creo que se parece mucho al fotógrafo de calle actual, ¿no? Que no le importa tanto profundizar, sino mezclarse con el entorno. He traído varios trabajos actuales, representativos, y que veo que beben de todos estos referentes que hemos estado viendo, como David Espósito en Madrid,
esas imágenes de sombra. Manuel Ibáñez, que estuvo aquí hace poco presentando su libro desde Sevilla, con esos contrastes de una luz tan característica. Cristóbal Casinello, en Almería, que trabaja con estos dísticos muy conceptuales en cuanto a formas, relacionando unas con otras. O el compañero que tenemos por aquí, a José Ramón San José Ruiz Gómez, de Málaga, y con su serie Historia de una escalera, que también crea esos efectos y estudia esas luces, esas formas, ¿no?, mezclándose con el entorno, aunque queriendo saber algo más de él también, ¿no? Este Flaner, ¿no?, que ya definiera Fournel a finales del siglo XIX, lo definía precisamente como un daguerrotipo errante. Fijaros la relación de esa sensación de mezclarse con el entorno que había ya en ese concepto y que se define como fotografía, ¿no?, errante y apasionado, que atesora hasta la menor huella y en que se reproduce con sus reflejos cambiantes el curso de las cosas, la agitación de la ciudad, la fisonomía diversa del espíritu público, las confesiones, antipatías y admiraciones de la multitud. Fijaros cuántas cosas en el devenir cotidiano, en el que vamos tan rápidos que no nos paramos ni a sentir, ni a pensar, ni a observar, pararnos con nuestra cámara de repente, decir, bueno, me da igual, estoy aquí, todo lo que hay alrededor va a pasar por encima mía como si no estuviera ocurriendo y voy a mezclarme con esto. Si hago fotos o no las hago, da igual, pero voy a sentir esto que estoy viviendo y seguro que de aquí va a salir una relación conmigo, con el espacio, diferente, ¿no? Hay veces que el trabajo creativo fotográfico cuesta, pero cuesta precisamente por eso, porque cuesta sintonizar con lo que estoy fotografiando. Cuando trabajamos desde la deriva, desde la activación del inconsciente, cuando trabajamos con la identificación también a través del álbum de fotos familiar, vamos a encontrar unas herramientas propias que no conocíamos, que van más allá de captar fotografías correctas, de hacer composiciones correctas y de ver cuestiones curiosas en la sociedad o en la calle, ¿no? Van mucho más allá, porque precisamente nacen desde dentro de cada uno de nosotros mismos y por lo tanto van a ser originales. Ese concepto de nomadismo y deriva me llega a través de este libro, El andar como práctica estética, de Francesco Careri, en el que habla precisamente de ese aspecto, ¿no?, del andar como actividad artística, del andar como actividad subversiva, del deambular como parte del trabajo del arquitecto, del urbanista, del diseñador y del fotógrafo, ¿no? Tendemos a querer hacerlo todo muy rápido, pero todo ese estudio previo, si no sintonizas con lo que estás viviendo alrededor, con ese paisaje que nosotros somos al mismo tiempo, pues no va a propiciar esos descubrimientos y relaciones, ¿no? Dejarse llevar por lo aleatorio, que nos cuesta tantísimo en la sociedad en la que vivimos. Este caminar tiene efectos secundarios. Un poco esa idea, ¿no?, es la que pretendo transmitir y que transmite también Careri en ese andar como práctica estética, ¿no? Fijaros que de actuaciones podemos realizar simplemente con salir a caminar. Yo os animo a que la próxima vez no salgáis a hacer fotos, salgáis simplemente a caminar. Ya veréis si hacéis fotos, si escribís, si cantáis, si volvéis a vuestra casa, porque seguro que os aporta cosas interesantes.
Costas-Nievius, de la Internacional Situacionista, dice: la liberación de la vida social que proponemos como nuestro principal compromiso abrirá las puertas a un nuevo mundo. La cultura actual en su individualismo ha reemplazado la creación por la producción artística. Crear es siempre descubrir lo que se desconoce. Y eso es otra frase que a mí me ha parecido muy interesante, porque muchas veces parece que estamos produciendo continuamente. Cuando hacemos fotos estamos pensando en quién las va a consumir, a quién le van a gustar, dónde podemos publicarlas, qué salida pueden tener, pero fotografiamos para descubrir cosas que desconocemos, realmente qué nos interesa y cómo podemos descubrirlo a través de la fotografía, ¿no? La relación de surrealismo y deriva psicogeográfica es algo que trabajo muchísimo en mis talleres y en mi docencia. La intervención práctica en la ciudad por parte de los situacionistas se concretaba en esas dos prácticas, la psicogeografía y la práctica de la deriva. La psicogeografía es algo así, es algo bastante más complejo, pero cómo sintonizar con el espacio que vivimos, ¿no? Y ser parte de él. Y la práctica de la deriva, un poco de lo que hablaba, ¿no? El hecho de ser capaces de salir a derivar y a ir conociendo cosas, situaciones y aspectos nuevos, ¿no? Esa relación entre la cultura y la política, esa intervención de reivindicación del espacio público como un lugar de creación cultural y acción política, es algo que viene desde el mayo del 68 y que todavía los compañeros del Grupo Surrealista de Madrid activan y reinterpretan en el barrio de Lavapiés, en su Ateneo Cultural y a través de sus publicaciones, ¿no? Esa ciudad onírica, social y lúdica que parece que estamos olvidando, porque parece que solo exista un uso de la ciudad, ¿no? Entonces también podríamos plantearnos qué distintos usos de la ciudad nos estamos perdiendo y podríamos descubrir, ¿no? En esa poética de lo real, en esa poesía por otros medios, es donde ellos redescubren un tipo de ciudad que se nos está perdiendo, ¿no? A través de las intervenciones colectivas, no solo individuales, ¿no? Entonces, precisamente con todo este contexto, hablar del entorno urbano y del fotoensayo contemporáneo es hablar de la denuncia de una situación que nosotros vemos subjetivamente, es hablar de un crear conciencia de la sociedad, ¿no? Solo de hacer fotografía estética, sino de ir un poco más allá. Aunque la estética también es importante, por supuesto, en la fotografía documental, pero prevalece ese concepto de realismo fotográfico, ¿no? Los autores que realizan ese nuevo documentalismo trabajan con un lenguaje fotográfico más creativo y menos objetivo, ¿no? Es como que la fotografía pura quisiera representar la realidad tal cual es, y está claro que a partir del nuevo documentalismo, en la fotografía contemporánea, la huella de autor y el querer intercambiar distintos puntos de vista buscando valores estéticos, pero también contenidos temáticos, es lo que va a prevalecer, ¿no? Es como que estamos más cercanos a los códigos visuales y conceptuales del arte contemporáneo que a los de la propia documentación fotográfica. Ayer estuvimos en Sevilla, en el CaixaForum, y nos hicieron una visita acerca de una exposición que hay hablando precisamente de emociones en distintas obras de arte, ¿no? Y nos hablaba la guía que nos atendió de por qué el arte contemporáneo parece que tiene que explicarse, o que la gente no lo entiende, o que dicen que eso lo hacen sus niños de 4 años, ¿no? Y es precisamente, dice, sí, precisamente es un arte que está hecho con nuestros propios códigos y solo hay que pararse a leerlo y a saber interpretarlo, ¿no? Con la fotografía contemporánea ocurre lo mismo, con el fotoensayo de entorno urbano ocurre lo mismo, ¿no? Hace falta tomar nuestros códigos y saber qué estamos queriendo decir con ello, ¿no? Y quizás son más simbólicos que estéticos y tienen más contenido de lo que pudiera parecer a priori, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos. Este trabajo de Carmen Sayago, Birth of Pollution, aborda la realidad de la ciudad y de la sociedad desde una persona enferma de sensibilidad química múltiple. Es una enfermedad que viene de una sensibilidad extrema a toda esa contaminación y polución que estamos viviendo en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, fijaros, es un punto de vista muy subjetivo y muy concreto y una manera muy particular de abordar esa relación con la ciudad, ¿no?, de esta persona, desde su angustia. Este trabajo que os comentaba antes, de Carol Caicedo, Cabestro, habla de la plaza de Lavapiés, el barrio de Lavapiés en Madrid, en la que ella vive una serie de interrelaciones. Ha habido también conflictos de relaciones entre las personas que viven allí, ¿no? Es una zona que precisamente por la arquitectura nos va dando un poco idea de la estructura como muy carcelaria, ¿no?, como que parece que no sales de ahí, pero ella aparte se ha basado en bastante inspiración tanto literaria como cinematográfica y lleva su propia esencia a esa interpretación personal de su propio barrio, ¿no?, en el que tiene conexión. Y al final la conclusión puede ser un poco esta, ¿no? El territorio y la identidad es algo que se mezcla, ese dentro que fuera, lo que es dentro es fuera y lo que es fuera dentro, ¿no?
Dice, la naturaleza que habla la cámara es distinta de la que habla los ojos, dice Walter Benjamin, ¿no? Y tiene que ver, igual que en el psicoanálisis, ¿no?, que se relaciona mucho en los fotógrafos y en los teóricos de la época, ese inconsciente pulsional. El conectar con nosotros mismos nos va a conectar también con el exterior, ¿no? Esas identificaciones y proyecciones de las que hablaba Robert Frank, esa impronta inmediata de la que habla Walter Benjamin, del aura que se queda impregnada cuando hago una fotografía verdaderamente sintiéndola o viviéndola, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos de trabajos míos. Esta fotografía realizada en Edimburgo, ¿no?, más que una simple fotografía de calle, a mí me dice bastante más cosas de la situación vital que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y esa persona que hay ahí, aunque no sea yo, puede ser una proyección de lo que yo estaba viviendo. Y ese mensaje de mira a ambos lados puede estar dándome algún mensaje, ¿no? A lo mejor la persona que ve esa foto recibe algo o no lo recibe, ¿no? Pero el desde dónde creamos también es interesante, porque dice Susan Sontag que las fotografías por sí mismas no terminan de explicar nada, constituyen una inagotable invitación a la deducción, a la especulación y a la fantasía. En la fotografía contemporánea la responsabilidad es del otro, es del espectador, ¿no? El creador lanza su propuesta o su apuesta, el espectador puede entenderlo, puede no entenderlo, ¿no? Esta serie titulada Deriva, que hice en el 2018, habla también un poco de unas vivencias personales, pero se hacen a posteriori, es una manera de creación en el proceso fotográfico también interesante. Esto sí fue una deriva, esto sí fue un dejarse llevar, y de vez en cuando pues cogía la cámara y hacía fotos porque me nacía, ¿no? Pero no iba a construir un proyecto, no iba a construir una narración fotográfica, y de lo que allí surgió, pues luego creé en el proceso ya de edición una narración, ¿no? Con eso trabajo también en mis talleres, con lo interesante que es dejar hablar al inconsciente en vez de estar pensando en todo momento qué fotografía creamos, ¿no? Ser fotógrafo de calle, decía Óscar Colorado, es estar en sintonía con la vida, percibir estados de ánimo, olores, colores, vivirla con intensidad y luego tratar de representarla únicamente tras haberte absorbido. Es un poco lo que me ocurre aquí, ¿no?, en este trabajo, ESIT, que se realiza en Madrid, en un entorno industrial un poco abandonado, y en el que veo las relaciones de las personas que trabajan allí, ¿no? Esas relaciones entre las personas, esas relaciones que pueden ser establecidas o reforzadas a través precisamente de la narración, ¿no? Y es lo que realizo aquí, y es algo que a partir de este trabajo realizo en mis talleres, esa activación del inconsciente de la que hablaba, ese mezclarle el propio estado de ánimo y la propia sensibilidad que existe en ese momento con lo que está fotografiando fuera, ¿no? Con mis alumnos fui a fotografiar el barrio de la Almedina en Almería, que precisamente es el barrio donde he vivido 5 años, y ahí he mezclado sin querer cómo yo me estaba sintiendo con esas imágenes, y luego a través de la edición, creando esos dísticos, es de donde han surgido otros significados que a mí incluso me han sorprendido, ¿no? Y con eso es con lo que trabajo últimamente, con esas relaciones de imágenes creadas más bien a posteriori, dejando hablar a esos aspectos un poco más desde lo surreal, que me van dando pautas, que me van diciendo cosas y que en ese momento pues no soy capaz de interpretar hasta que no las miro más tranquilamente después, ¿no? Luego, por otra parte, hay un trabajo más documental. Will Gosper, que me han dicho que viene a Málaga y se han agotado ya las entradas para verlo, al Museo Picasso, es un grandísimo pensador, dice que no puedes producir nada interesante a menos que estés interesado en algo. Mi obsesión, habla Isabel Muñoz de que todos los fotógrafos tenemos obsesiones, mi obsesión es la gentrificación. Y bueno, a partir de toda esta dinámica y de trabajo que os he comentado, hablo de lo mismo haciendo como los Becker, documentando esos locales abandonados, cerrados, en las ciudades por las que paso. Esto es Almería, y hago este trabajo. Esto es aquí, en Lagunilla. Esto es Vallecas. Y esto es Granada. Entonces, precisamente, ese quedarme con esa huella de lo que ha sido y ver cómo va evolucionando, para mí tiene un significado y tiene cosas que decir, ¿no? Y a partir de ahí creamos estos proyectos, ¿no? El proyecto Fotoacción Almería, que os hablaba antes, con el trabajo de referencia de Laura Zorrilla en el Pumarejo, de Susana Vilariño y Valeriano López en el Albaicín de Granada, profesores de la Escuela de Artes de Granada también, pues empezamos a documentar y a ver cómo con la fotografía podíamos investigar la situación de los barrios, podíamos compartir todo esto con los vecinos, podíamos darle la herramienta de la cámara, ¿no? Este ejemplo del Cabañal, por ejemplo, de Rosy Moreno, poniendo ahí todos los retratos de las personas que iban a ser desahuciadas por la operación urbanística del Cabañal en Valencia, la herramienta del mapeado colectivo, gracias al colectivo de iconoclasistas. Esas son herramientas sociológicas, son herramientas antropológicas, no fotográficas, que nos dan bastante juego y que podemos ver en los talleres.
Y al final lo que hicimos fue un mapeado. Trabajamos en 2015, 2017 y 2019, precisamente en distintas zonas del barrio de la Almedina, ¿no? Otra referencia, la que nos da un poco el nombre, fue el barrio Tetuán de Madrid, la realización del Tetuán Fotoacción, que fue como un festival artístico en el que artistas, agentes sociales y vecinos del barrio lo que querían era visibilizar lo que estaba pasando allí, sus necesidades, ¿no? Esta exposición, que ahora se inaugura precisamente esta tarde dentro de Horizontes Cercanos, en la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla, comisariada por mi compañero Eduardo da Costa, dentro de la visibilización de los trabajos de las escuelas de arte de toda Andalucía. Y bueno, uno de los trabajos que ha sido seleccionado es el proyecto Fotoacción Almería, que realicé con mis alumnos en la Escuela de Arte de Almería, ¿no? Y un poco pues la proyección que ha ido teniendo y las distintas actividades que hemos hecho, jugando con todo esto que os acabo de contar, nos dio lugar a hacer una reflexión profunda en esa revista que he pasado antes, ¿no? que se hizo en 2017, digo en 2019, el año pasado, vaya, y que habla precisamente de todo eso, ¿no? De esa parte más documental, de esa parte más física, de esa parte que hemos investigado más desde la propia sensibilidad, la deriva y lo que somos por dentro, ¿no? Todas esas herramientas las ponemos en juego. También lo presentamos en el Somos Futuro, en el Festival Patata de Granada, que desgraciadamente ha acabado después de 10 años de un esfuerzo súper constante e importante en el panorama fotográfico de los compañeros. Y bueno, deciros que dentro de muy poquito, el 6-7 de marzo, imparto un taller aquí en el que ponemos en práctica, ¿vale? Esto es como una parte muy teórica, pero en práctica todas estas herramientas que he ido descubriendo, compartiendo y experimentando con mi alumnado en todo este tiempo, y que, bueno, os voy a poner un pequeño vídeo. Hola, soy Elena Pedrosa y utilizo la fotografía como herramienta de investigación antropológica. Exploraremos los vínculos entre fotografía y ciudad. También construiremos narrativas. Arquitectos cósmicos de miradas eléctricas, inyectando fuegos fatuos a los búfalos de plástico. ¿Quieres ir más allá de la fotografía de calle? Este vídeo surge de una actividad que he hecho con mis alumnos de primero de fotografía de este curso de la Escuela de Arte San Telmo, ¿no? En la que precisamente experimentamos eso que os decía, del impregnarnos del barrio antes de empezar a fotografiarlo, ¿no? Porque muchas veces si ponemos una actividad en la que, bueno, vamos a hacer una actividad sobre el barrio de Lagunilla, vamos y ya está, pero ¿cómo sentimos nosotros eso? ¿Qué relación tenemos con él? Esto que os decía, de bucear un poco en el álbum de foto familiar, ver qué relación tenemos con los barrios donde nos hemos criado, ¿no? Y a partir de ahí, cómo podemos mezclarnos con eso y qué sentimos a la hora de fotografiarlo, ¿no? Y luego ya si queremos profundizar un poco más, o bien en el ámbito documental, o bien en el ámbito de la fotografía de calle, ¿no? Pero mira un poco desde ahí. Pues nada, esto es lo que tenía que compartiros y espero vuestras preguntas, aportaciones, reflexiones y